Ahí vemos en pantalla a nuestros invitados. El primer invitado que ya está conectado a esta hora es Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas. Vamos a conversar con él algunos temas importantes. De ahí a las 8:05 de la mañana tendremos como invitado al general Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército y ex secretario de Seguridad Pública. Vamos a conversar sobre ese estado de emergencia que vive Ecuador luego de conocerse posibles atentados incluso en contra del presidente de la República. También tendremos a las 8:40 de la mañana a Jorge Carrillo, secretario nacional de Gestión de Riesgos. Vamos a conversar sobre la época lluviosa en nuestro país. Y a las 9:05 de la mañana estará el vicepresidente del CNE, el Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, sobre el término del conteo de las elecciones. Bienvenido por WQ Radio. Le damos obviamente el agradecimiento por estar con nosotros a Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas. Gracias por estar con nosotros. Para reconfirmar si nos escucha bien. Los escucho muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal, estimado? Buenos días. Gracias por estar con nosotros, por compartir obviamente este informativo y compartir todo lo que se está haciendo por parte de la cartera a la que usted representa. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta, ¿cuáles son esos programas de agua y saneamiento que están en marcha dentro de la cartera de Estado que usted lidera? Los proyectos de agua y saneamiento son una novedad importantísima en la gestión de proyectos público-privados porque, como usted podrá recordar y nuestro público y nuestros oyentes lo tendrán presente, desde la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, se restringió la inversión privada en sectores de agua y saneamiento. De tal manera que no ha habido virtualmente nada de inversión en esos sectores desde hace más de 15 años. Por eso es que con la entrada en vigencia de la Ley de Asociación Público-Privada, promovida por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea en diciembre de 2023, se abre una nueva oportunidad para atraer inversión en estos sectores. Para que tengamos una idea de qué tanta inversión necesitamos, de acuerdo a un diagnóstico del Banco Interamericano de Desarrollo, para la década de 2020 y 2030, entre 2020 y 2030, el Ecuador debería invertir para satisfacer sus necesidades en agua y saneamiento alrededor de 9.000 millones de dólares. De esos 9.000 millones de dólares, el Ministerio del Ambiente ha aprobado proyectos y ha emitido viabilidades técnicas a la fecha por 1.600 millones de dólares. Y de esos 1.600, un gran porcentaje de esos proyectos no tienen acceso a financiamiento. De ahí que el contar con inversión privada se vuelve una necesidad ineludible. Y por eso, para destrabar esta falta de inversión, con la nueva ley consultamos al Procurador General del Estado las condiciones bajo las cuales se podría invertir en agua y saneamiento, y en diciembre de 2024 nos dio una respuesta favorable, indicándonos bajo qué condiciones y cumpliendo qué requisitos se podría acceder a ello. Con base en ese pronunciamiento, hemos iniciado un levantamiento de información de aquellos gobiernos locales, porque recordemos que el agua y el saneamiento es competencia municipal. ¿Qué gobiernos municipales estarían dispuestos a trabajar conjuntamente con el gobierno para acceder a estas fuentes de financiamiento? A la fecha tenemos un primer convenio firmado con el Cantón Sucre de la provincia de Manabí, conocido por su balneario Bahía de Caracas, y estamos trabajando en un levantamiento de información con los alcaldes de la provincia de Loja para poder ampliar esas posibilidades de nuevos proyectos. De tal manera que el objetivo es alcanzar esa inversión, apoyar a los gobiernos locales que así lo requieran y darle una herramienta a aquellas alcaldías que consideran que no requieren del apoyo del gobierno central, sino que lo pueden hacer en el marco de su autonomía. Así damos la mano a los gobiernos locales y buscamos un trabajo en conjunto para satisfacer las necesidades ciudadanas. Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público y Privadas. Si bien es cierto, el tema de agua no es solo un tema de servicios básicos, sino de salud pública, ¿verdad? Ahora, muchos quizás desconocen a qué se dedica la Secretaría de Inversiones Público y Privadas, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando sepan de lo que ustedes, por ejemplo,
hacen y trabajan, porque no es necesariamente el tema de saneamiento o programas de agua, sino vialidad, también usted se hace cargo, ¿verdad? El tema energético. ¿Qué es lo que hace esta secretaría para que nuestra comunidad que está pendiente a esta hora conozcan más de la cartera de Estado a la que usted representa? Es importante su pregunta porque la Secretaría de Inversiones Público-Privadas es una entidad bastante nueva. Sin embargo, en la región, en Latinoamérica, es usual tener entidades como esta. En Colombia se llama la Agencia Nacional de Infraestructura, en Perú se llama Proinversión, y esta secretaría se dedica a identificar proyectos que tengan características para ser atractivos a la inversión privada, al financiamiento privado. Estructura los proyectos, es decir, contrata todos los estudios necesarios para desarrollar el proyecto, los concursa y los adjudica. Esa es la función que se nos ha encargado en distintos sectores. La ley no restringe a sectores determinados, salvo minas y petróleo y telecomunicaciones que tienen su régimen especial. Fuera de eso, tenemos distintas modalidades y distintos sectores. Se puede invertir en transporte, sea esto carreteras, puertos o aeropuertos, o en general facilidades logísticas, en energía, en generación y en transmisión, en otros sectores como también se pueden hacer proyectos sociales que no se financian con tarifa del usuario, sino con pagos que el gobierno realiza a través a largo plazo y satisfaciendo los estándares de servicio establecidos en el contrato, como pueden ser infraestructura para hospitales o para centros educativos. Es decir, el menú es amplio, también mencionamos agua y saneamiento, y de esta manera buscamos suplir esa falta de infraestructura en los distintos sectores sectores públicos y de en general infraestructura y obra pública. Hablando de inversiones, tengo entendido que va a haber inversión en el puerto de Esmeralda, si no me equivoco. La inversión extranjera, la inversión de otro país, ¿cómo va de la mano con el tema de lo que se puede hacer en nuestro país? Si hay inversión extranjera, sí hay empresarios de otros países que están interesados en invertir en planes, proyectos por parte del gobierno ecuatoriano. Hay muchísimo interés y ahora a propósito del triunfo electoral del presidente Noboa, se ha renovado ese interés por invertir en el Ecuador. Tenemos una agenda que está siendo fortalecida. Estamos trabajando de la mano con la banca multilateral, es decir, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, entre otras entidades, y eso está brindando un marco de seguridad a nuestra cartera de proyectos. Recordemos que estas entidades que mencioné tienen también divisiones de financiamiento privado y estamos siendo acompañados por esas por esas divisiones para poder estructurar proyectos que sean bancables y además que sean accesibles a los fondos de estos multilaterales. Por otro lado, tenemos también que del empresariado internacional se han presentado numerosas manifestaciones de interés y nos han preguntado mucho por distintos proyectos. Tenemos a la fecha aprobados como proyectos priorizados ya 12 proyectos, entre esos 8 8 en el sector vial, 12 en el sector portuario y 12 en el sector eléctrico, en generación hidroeléctrica. Además, está en la cartera de proyectos para ser priorizado en las próximas semanas una nueva facilidad logística, es decir, una serie de muelles y puertos para Galápagos, para poder cumplir con los estándares de bioseguridad que demandan las islas, que hoy, lastimosamente, por falta de inversión, no lo estamos logrando. Justamente por toda esta cartera de proyectos se ha generado ese interés y lo que nos piden los bancos internacionales y los empresarios es que desarrollemos estudios serios, estudios confiables que puedan permitir a estas entidades tomar la decisión de invertir en el Ecuador. Estamos construyendo esta cartera de proyectos, estamos contratando estos diversos estudios para poder progresivamente lanzar a concurso estos proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que de pronto en poco tiempo o en un máximo cercano se podrían cristalizar con inversión extranjera que le viene bien a nuestro país?
Los proyectos que más avance tienen son tres proyectos viales que estamos trabajando con el IFC, que es una entidad del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional. Estas tres carreteras, cuyos estudios iniciales ya han concluido, son la vía Montecristi y Pijapa La Cadena, la vía Manta Quevedo y la vía Pifo Ye de Baeza. Esos son los que más avance tienen a nivel de estudios y consideramos que en los próximos meses estaremos listos para salir a concurso. También dependerá mucho del avance de los estudios, porque por ser los primeros proyectos, siempre hay obstáculos que vencer, siempre hay análisis adicionales que hacer, pero tenemos una diversidad de proyectos que ya tienen otro nivel de avance porque en la estrategia se ha decidido adelantar el componente que tiene que poner el Estado, es decir, la parte pública del proyecto. Hay dos proyectos donde ya está invirtiendo por parte del gobierno, que son el viaducto sur de Guayaquil o Quinto Puente, donde el presidente Noboa ha autorizado ya que se inviertan 120 millones de dólares en las vías de acceso y que se suscribió a finales del año pasado un convenio con la prefectura del Guayas que ya está ejecutando dicha inversión, y la vía Buenafé Babahoyo Juján en la provincia de Los Ríos, que como recordará el público, pues es parte del trazado de la vía Guayaquil-Quito. También se han autorizado 40 millones de dólares para iniciar con ese proyecto, o sea, para que se amplíen los primeros 20 kilómetros de una vía de 120 kilómetros, y de esa manera el Estado cumple con su parte, adelanta la inversión hasta que tengamos completo el proyecto de inversión público-privada, y el resto de la obra la hará la inversión privada. Así que tenemos ya proyectos en marcha y tenemos otros que estamos concluyendo estudios. Correcto. La modernización, ampliación y construcción de nueva infraestructura en sectores como vialidad, transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento en nuestro país. Estoy leyendo que según se requiere una inversión de alrededor de 72.000 millones de dólares hasta 2030. Esta inversión requerida para subsanar las deficiencias en obra pública se divide en dos grandes áreas: nueva infraestructura y mantenimiento, además del reemplazo de activos, de acuerdo a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. 72.000 millones de dólares hasta 2030, estamos hablando de una cifra alta, y mantener esas obras obviamente es otro requisito y lo que se debe de hacer, ¿no? Dentro de todo este proyecto, un presupuesto extenso, también está, no sé si de pronto me puedo equivocar, el quinto puente acá en Guayas, ¿o no? Justamente lo mencionábamos, el viaducto sur o Quinto Puente es uno de los ¿Correcto? proyectos que consta entre los 12 proyectos priorizados. El Quinto Puente tiene 40 kilómetros de vías, tiene el puente principal, que es el puente sobre el río Guayas, que va a ser el puente más largo del país, con más de 3 kilómetros, y tiene una serie de puentes adicionales más pequeños. Son tres puentes que integran también este proyecto, de los cuales los primeros 23 kilómetros ya están siendo construidos de las vías de acceso a través del convenio que mencionaba con la prefectura del Guayas, por 120 millones de dólares, de tal manera que es un proyecto que ya tiene un avance, que ya tiene un porcentaje de sus obras que están siendo construidas, mientras concluimos el proyecto, es decir, los estudios de estructuración financiera para promover el proyecto a la inversión privada por lo que reste de la inversión. De tal manera que tenemos estas prioridades en marcha, sin perjuicio de otros proyectos que estamos ya desarrollando los estudios y su estructuración para salir a concurso progresivamente. ¿La inversión de qué parte vino para la construcción del quinto puente? El quinto puente, por su dimensión, va a requerir inversión tanto pública como privada. La parte pública, que ya se está ejecutando, los 120 millones, fueron priorizados y dispuestos por el presidente de la República para que sean ejecutados a través de la prefectura del Guayas, mediante un convenio firmado en el mes de diciembre de 2024. De tal manera que ya se han transferido los primeros 35 millones. Este año se transferirán 50 adicionales y en el 2026 se transferirán 35 millones, los 35 millones que restan, para concluir 23 kilómetros de las vías de acceso al
Quinto Puente. Es una obra que ya podemos afirmar que se encuentra ya en marcha. Las obras del viaducto sur o Quinto Puente ya están siendo ejecutadas. Y la inversión extranjera, ¿cuándo ya ingresa? ¿Y desde dónde viene esa inversión extranjera? Porque me acaba de mencionar sobre la inversión de dinero público ecuatoriano. La inversión extranjera vendrá cuando concluyamos los estudios y la estructuración integral del proyecto. Estos proyectos públicos y privados requieren unos estudios especiales, es decir, que no son únicamente los estudios a los que estamos acostumbrados para desarrollar la ingeniería y los diseños. En materia de inversión público-privada se requiere desarrollar unos estudios que se denominan de estructuración financiera, donde se elaboran complejos modelos financieros que incluyen cientos de variables para efectos de determinar los riesgos del proyecto y cómo deben ser distribuidos entre la parte pública y privada. Cuando concluyamos estos estudios, esa inversión saldrá a concurso público internacional, de tal manera que el origen de esta inversión no lo conoceremos sino hasta cuando concluyan los procesos de concurso respectivos. Correcto, muy claro. Ahora, el sector energético, para evitar una crisis energética como la que vivimos el año pasado, que fueron 4 meses, ¿hay inversión privada? De pronto, en algún momento se podría privatizar el sector energético en nuestro país. Hay conversaciones porque recordemos como Colombia, el sector energético es privado y tienen un servicio óptimo en comparación al servicio que nosotros tenemos. El objetivo del gobierno nacional es no solamente que no se de paliar la crisis actual, es decir, que durante el presente año y los años venideros no tengamos una crisis similar. Para ello se ha priorizado recursos del presupuesto general del Estado y se ha iniciado una serie de acciones para destrabar la inversión privada, principalmente en sectores de generación. Recordemos que desde el año 2019 había un bloque de proyectos que se venía intentando iniciar con inversión privada. Usted recordará el proyecto Billonaco 3 en Loja y el proyecto El Aromo, donde estaba planificada la antigua refinería del Pacífico. De tal manera que ya se ha destrabado el proyecto Billonaco 3, finalmente desde el 2019. Ahora ya se está construyendo gracias a la intervención del gobierno nacional y a la adenda que se logró firmar en enero de este año. Adicionalmente, de estos proyectos anteriores que se están destrabando con inversión privada, y de los esfuerzos del gobierno nacional, hacia el futuro también hay que invertir porque recordemos que la demanda de energía sigue creciendo y que no podemos dejar de tomar las acciones necesarias para que la crisis no se repita. Justamente en los proyectos para la demanda futura, el gobierno nacional ha priorizado dos hidroeléctricas de grandes dimensiones que han pasado a la cartera de asociación público-privada. Estos son las hidroeléctricas Cardenillo y Santiago. En conjunto, ambas hidroeléctricas se estima tener en potencia alrededor de 3.000 megavatios adicionales. Por supuesto que son obras que implican un desafío para el país. No ha habido inversión privada en el sector eléctrico de estas dimensiones en toda la historia del Ecuador y se procura y se está trabajando en crear esas condiciones, que no es solamente desarrollar un buen proyecto, sino tener condiciones de seguridad jurídica, de un marco legal moderno, tal como lo es la ley de asociación público-privadas que promovió el presidente Noboa, y adicionalmente poder generar todos los mecanismos de garantía de esa inversión. De tal manera que esperamos eso, una inversión que supera los 4.000 millones de dólares y que además a implicar 3.000 nuevos megavatios de potencia. Por supuesto, son obras de infraestructura mayor que tienen plazos de construcción largos de varios años, pero no por ello podemos dejar de tomar todas las acciones que demanda la planificación estatal para que la crisis en el futuro no se repita. A esta hora, cuando son 7 de la mañana con 27 minutos, 7 de la mañana con 27 minutos, estamos conversando con Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público y Privadas de nuestro país. Proyectos de infraestructura hidráulica. ¿Cuáles son esos proyectos que se están trabajando para que la comunidad conozca? Por infraestructura hidráulica, la Ley de Recursos Hídricos ecuatoriana describe
toda aquella obra pública que se ponga al servicio de la provisión de agua, saneamiento, depuración de aguas residuales y en general conducción, captación y almacenamiento de agua potable y de aguas residuales. De tal manera que estamos explorando un espectro de proyectos no solamente para proveer de agua, que es la prioridad, una de las prioridades nacionales. Justamente el gobierno nacional tiene a su cargo la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil, y en los diagnósticos de esta secretaría gran parte del causante o de las causas que generan estos índices de desnutrición es la falta de agua limpia, de agua tratada. Por ello es que se ha priorizado esta agenda de infraestructura hidráulica, pero no es solamente la provisión de agua limpia, sino que las aguas que se descargan a los cuerpos de agua sea tratada. A la fecha hay numerosos municipios que no tienen absolutamente ningún tratamiento en sus aguas residuales. Descargan directamente al río todas las aguas servidas del cantón. Y esta no es una historia excepcional, no es que hay unos pocos cantones que lo hacen. La gran mayoría descarga sin ningún tratamiento sus aguas residuales. Y esto está generando no solamente el envenenamiento de las fuentes de agua, sino además otros problemas ambientales e incluso eso escala a nivel de conflictividad. Tenemos ejemplos de cantones en la provincia de Loja que ya tienen reclamos de sus vecinos en Perú por la contaminación de los ríos. De tal manera que necesitamos esta inversión vista de manera integral, no solamente para proveer agua, sino para tratar las aguas residuales. Por eso la categoría que usamos y lo mencionamos en nuestros comunicados es de infraestructura hidráulica, porque no se limitan solamente al alcantarillado, al agua potable, sino en general a el ciclo integral del agua. Proyectos APP, ¿a qué se refiere la Secretaría? Los proyectos APP, esa es la categoría de la ley, son proyectos de asociación público-privadas, son Ok. las iniciales de la categoría y del tipo de proyectos del cual estamos encargados, considerando que hay otras modalidades de inversión público-privada. Recordará usted, las empresas públicas, nacionales y locales, tienen facultad para también suscribir convenios con el sector privado tal como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones el año pasado ya lo hizo con Google para la provisión de una serie de servicios digitales para servicios públicos. De tal manera que esta secretaría se encarga de la modalidad de asociación público-privada, sin perjuicio de que la agenda de inversión público-privada, de colaboración público-privada, es transversal a todo el gobierno nacional. Y de ahí que sus empresas públicas, sus ministerios y las distintas entidades tienen el objetivo de atraer inversión privada para los sectores de infraestructura pública que la ley así lo permita. Correcto, gracias Pablo Ceballos por estar con nosotros, el secretario de Inversiones Público y Privadas, dando a conocer sobre los proyectos que se están realizando y los proyectos que se van a cristalizar con la inversión pública y la inversión privada. Que tenga buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gran saludo a todos los oyentes. Vámonos a esta hora a la siguiente pausa comercial cuando son 7 de la mañana con